Capítulo 2. El ocultismo en los programas de TV y en los juguetes infantiles. Supongamos que le pido que se transforme en un barrendero y busque rastros de la nueva era en su propio hogar. Muy probablemente, uno de los últimos lugares en donde buscaría sería el cajón de juguetes de sus hijos. Y aunque puede que usted señale correctamente al monstruo de un ojo en la sala de su casa como un posible conducto para los programas de la nueva era, sospecharía de algunos de esos inocentes dibujos animados infantiles que sus hijos ven varias horas por semana. La mayoría de los padres nunca se han sentado a ver, ni siquiera una hora completa, los dibujos animados con los que sus hijos se entretienen día tras día. Pero sería una buena idea hacerlo, para estar enterados de la manera insidiosa en que el ocultismo y las creencias de la nueva era han infiltrado en los mismísimos programas que entretienen a sus hijos. La propaganda de la nueva era, que se muestra en esos programas, está poniendo otro fundamento para el sistema de valores y creencias de sus hijos. La mayoría de nosotros crecimos en una cultura judeo-cristiana, pero hoy nuestros hijos están creciendo en una cultura neopagana, y la TV se ha transformado en el educador o maestro no oficializado de las masas. Bill Phillips, autor del libro Saturday Morning Mind Control, que en español se traduce Control de la mente en sábado de mañana, dice que los niños de hoy están matriculados en un catecismo que promueve la religión oriental, las filosofías de la nueva era, el neopaganismo y el ocultismo. Los niños con edades, que oscilan entre los 2 y 5 años, según la empresa de encuestas AC-Nielsen, se entretienen 28 horas por semana viendo TV. Entre los 6 y los 11 años, miran un promedio de 23 horas y media por semana. Aunque su hijo no mire TV en su casa, muy probablemente verá algunos de estos dibujos animados ocultistas, o programas que enseñan las filosofías de la nueva era, en la casa de un amigo o en la escuela. Por lo menos, estará enterado de ellos, mediante la lectura de las tiras cómicas, las instrucciones de los juguetes, o simplemente por hablar con sus compañeros. Antes, la mayor preocupación de los padres con los dibujos animados de la TV era la violencia, pero hoy el problema es doble: la violencia y las filosofías de la nueva era. Los amos del universo. Tomemos por ejemplo a The Masters of the Universe, cuyo título en español es Los dueños del universo, o Los amos del universo. Es un programa especialmente dirigido a los niños, que presenta a hombres y mujeres sobrenaturales, con características de musculosos gladiadores. También hay criaturas superhumanas, con características humanas. Las mujeres en estos episodios tienen figuras esbeltas, con vestimenta escasa y ajustada. Para algunos niños, estos personajes femeninos son su primera introducción a la pornografía, llamada suave. Los personajes de The Masters of the Universe se dividen entre buenos y malos, y los episodios están llenos de hechicería, brujería, magia y encantamientos. El héroe es Man of the Universe, el hombre fuerte del universo, que también es llamado Príncipe Adán, y vive en Eternia, una similitud misteriosa con el Adán que Dios creó en el jardín del Edén. El Príncipe Adán, o Eman, tiene sus amigos buenos: Orco, un fantasma encapuchado y diminuto que se suspende a sí mismo en el aire y hace magia; Cringe, su tigre favorito, que puede transformarse en Battle Cat, gato de batalla; y Sorceress o hechicera, una mujer joven y hermosa que practica la magia blanca y puede transformarse en un halcón. El gato de batalla de Eman es un ejemplo de cómo estos dibujos animados exponen sutilmente a los niños a creencias paganas. En las antiguas prácticas paganas y ocultistas era común que los animales, conocidos como íntimos o familiares, tuvieran poderes espirituales y ayudaran a la gente involucrada en actividades sobrenaturales. Especialmente los gatos eran considerados sagrados en algunas culturas paganas, como ejemplo el antiguo Egipto. El gato de batalla es el familiar de Eman. La hermana de Eman, Shira, tiene un caballo llamado Viento Veloz, que también es un familiar. Otros de los personajes buenos, entre comillas, que los niños miran en estos dibujos animados son Battle Armor Eman, Tila, una heroica diosa guerrera,
y Fisto que pelea mano a mano, con enormes puños de hierro. Cuando las fuerzas malignas, conducidas por Skeletor, el señor de la destrucción, amenazan al príncipe Adán, este saca una espada desde su nuca y pronuncia las palabras mágicas por el poder de Grayskull. En el mundo del ocultismo, a esto se lo llama invocación, e inmediatamente se transforma a sí mismo en E-Man del universo. Esta capacidad para convertirse en otra persona o criatura es también una práctica pagana común. Los nombres de algunos de los guerreros perversos, conducidos por Skeletor, le dan ya una idea de su carácter. El hombre bestia, el secuaz perverso, la malvada Lin, la diosa guerrera perversa, Cobra Khan, amo de las serpientes. En la batalla, ambas fuerzas, las del bien y del mal, emplean la hechicería y la magia. Skeletor y su grupo usan magia negra, mientras que la amiga buena de E-Man, la hechicera, usa magia blanca. La princesa del poder. She-Ra interpreta el papel de Adora, una mujer que es como cualquier otra, hasta que se transforma mágicamente a sí misma en la princesa del poder al levantar su espada y pronunciar las palabras por el honor de Grayskull. Combate contra la Yordá, que ha logrado adueñarse del planeta. She-Ra tiene además un brujo, llamado Rayo de Esperanza, a quien pide consejo. Y cuando lo necesita, puede hacer que aparezca su chamán, hechicero, que es su guía espiritual, en la piedra de cristal de su espada. Como usted puede ver, este programa expone a sus hijos a muchos conceptos paganos y ocultistas. El nombre She-Ra se deriva de Ra, antiguo dios del sol de los egipcios, que también era reverenciado como parte del culto a Baal. She-Ra utiliza la magia blanca y posee poderes de sanidad. Cada programa está lleno de acción y suspenso. Y mientras sus hijos quedan totalmente cautivados con este tipo de entretenimiento, Satanás aprovecha para llenar sus mentes con el conocimiento de prácticas y creencias ocultistas, y al mismo tiempo, familiarizarlos con su terminología. Desafortunadamente, la influencia de estos programas no termina cuando usted apaga la TV. Los dibujos animados han generado una cantidad impresionante de libros, historietas en cuadrillos y juguetes con los personajes, los cuales no son tan encantadores e inocentes como parecen. De hecho, son categóricamente peligrosos y pueden ser el incentivo que animará a su hijo a experimentar más adelante con formas más sofisticadas el mundo satánico del ocultismo. Peligro en el cajón de los juguetes. Algunos juguetes, para niños como por ejemplo, los patines, las muñecas, los camiones o los automóviles, no han sido diseñados con el propósito de enseñar una lección moral, sea buena o mala. Pueden convertirse en medios que alimenten la idolatría cuando ocupan el primer lugar en el corazón. Si no existe una orientación adecuada, el niño podría aprender a valorar lo material por encima de principios más elevados, dando a lo terrenal un lugar que no le corresponde. Otros juguetes están basados en temas cristianos o personajes bíblicos. Pero algunos juguetes son juguetes bélicos, como revólveres, cuchillos, arcos y flechas. Y algunos otros son juguetes místicos, en su naturaleza debido a su asociación con el ocultismo, encontrado en los programas de televisión para niños. En esta sección discutiremos esta última categoría de juguetes. Luego que un niño haya sido expuesto a los dibujos animados de la TV, que promocionan ideas ocultistas, y una vez que logra comprender la trama, querrá conseguir los personajes de juguete de sus programas favoritos. El siguiente paso puede ser imitar aquello que ha visto en la televisión, combatiendo y sobreviviendo en un mundo de demonios, brujas y brujos. El riesgo es la normalización de ciertas narrativas que pueden influir en su imaginación y en su comprensión de la realidad espiritual. Enseguida mencionaré las instrucciones que la fábrica de juguetes Mattel le da al niño que compra un traje completo de Skeletor. Porque Skeletor, por si no lo sabe, tiene un cuerpo bien musculoso, pies palmeados y una cara de esqueleto, de color amarillo verdoso, con una capucha sobre su cabeza. Lleva una espada y un cetro con la cabeza de un carnero en la parte superior. La cabeza de carnero, por supuesto, ha sido siempre un símbolo de Satanás. Ahora vayamos a las instrucciones. Cuando te pones el casco de Skeletor,
y en su cinturón blindado, te transformas en un agente del mal. Usa tu escudo y tu poderosa espada para combatir el bien. Con tu cetro místico, serás capaz de invocar a los ciudadanos de las tinieblas. Puede ser que usted diga, bueno, yo no permito que mis hijos vean programas como The Masters of the Universe, y ciertamente no les compraría un juguete como Skeletor. Eso es bueno, y Satanás lo sabe, que tal vez no pueda alcanzar a sus hijos de esta manera. Por eso ha envuelto algunas de sus perversas semillas en paquetes diferentes y más sutiles, tales como The Smurfs, Los Pitufos, My Little Pony, Mi Pequeño Pony, y The Kerbers, Los Ositos Cariñosos. Los pitufos, minúsculas criaturas azules, vienen de una aldea en un mundo encantado. Todos se ven muy graciosos e inocentes, pero el programa está saturado de comienzo a fin con temas y creencias de la nueva era. Cuando los pitufos o sus amigos humanos se hallan en problemas, ¿a quién acuden? Al papá pitufo, quien es un brujo. Practica hechicería y brujería y puede preparar una poción mágica o una mantra o conjuro, palabra o frase de poder mágico, o alguna otra forma de magia para sacarlos del trance. Las mantras son usadas por los hindúes en su preparación para la meditación, y esta meditación oriental, que será discutida en un capítulo próximo, es algo con lo cual sus niños no debieran nunca relacionarse. Papá Pitufo frecuentemente se refiere a Belcebú, una deidad pagana y uno de los nombres dados a Satanás en la Biblia, San Mateo 12, verso 24. En un episodio, una aldea medieval estaba siendo manipulada por un corpulento ladrón con una flauta mágica. Nada podía detener los efectos perversos de la flauta sobre los aldeanos, hasta que un brujo de barbas blancas y vestido de una túnica azul oscuro les dijo a dos héroes jóvenes que la única esperanza estaba en obtener y utilizar una segunda flauta mágica hecha por el mismo pitufo que había hecho la original. Mediante un hechizo mágico avanzado llamado hipnoquinesis, el brujo transfirió los dos seres humanos al mundo de los pitufos. Papá Pitufo fue capaz de hacer otra flauta con facultades mágicas mayores para contrarrestar la flauta original. En la escena culminante ocurre una pugna dramática entre los dos flautistas hasta que el malvado finalmente se desploma. La respuesta sutil a los problemas, según este programa, se encuentra en la magia blanca. My Little Pony, o Mi Pequeño Pony, es un programa de niños, que usted probablemente nunca clasificaría como de la nueva era, pero lo es. Estos caballitos de colores delicados, con largas colas y crines lustrosas, experimentan tranquilidad en sus praderas hasta que la paz es interrumpida por dragones perversos que llegan desde el cielo. Estos dragones capturan y transportan los caballitos ante su amo, Escorpión, quien es mitad cabra y mitad hombre. El amo entonces convierte a los caballitos, mediante la magia, en dragones para tirar de su carruaje de las tinieblas. Los caballitos que logran escapar de los dragones, corren a buscar ayuda de un brujo, quien les da un trozo de arco iris. Se espera que eso les dará poder contra Escorpión. Nuevamente tenemos una trama cuyo tema es el ocultismo y la brujería. Esto sucede en la versión original de la serie, en la década de 1984. Aunque estas escenas las cambiaron en la película de 1986, donde los ponis reciben ayuda humana, directamente de una niña llamada Megan, y no se centra en el mismo brujo. Pese a ello, los conceptos de magia siguen formando parte central de la animación. A medida que el niño observa, llega a familiarizarse más y más con la terminología ocultista, y queda predispuesto a aceptar la dirección de espíritus místicos, como una manera para sobrevivir y alcanzar éxito y poder. Nota aclaratoria: la siguiente información se incluye para contexto y no pertenece al autor original. Décadas después, la franquicia fue renovada con nuevas versiones, especialmente My Little Pony, Friendship is Magic, que se transmitió en el 2010. Aunque la narrativa cambia, y el tono parece más inocente y enfocado en la amistad, la armonía, el mensaje aún puede inclinarse hacia ideas no bíblicas y la magia continúa siendo el eje central de la historia. La magia deja de percibirse como algo oscuro o peligroso y se disfraza de luz, amistad y superación personal. Este recurso narrativo no es casual.
Al envolver lo oculto en un lenguaje emocionalmente positivo, se desactiva la alerta moral y se normaliza aquello que la escritura advierte con claridad. Cuando la magia, el yoga, la meditación trascendental, el reiki, la alineación de chakras o la llamada ley de la atracción, se reviste de palabras dulces, canciones pegajosas y mensajes positivos, el peligro radica en que deja de percibirse como algo problemático y pasa a verse como un recurso legítimo para enfrentar la vida. Así, de manera progresiva, se normaliza la idea de que el poder espiritual puede ser invocado, activado o canalizado por el propio individuo mediante fórmulas, emociones colectivas o descubrimiento interior. Además, en la serie se presenta un personaje de animal, cebra inspirada en elementos de culturas africanas y aliada de las protagonistas. Secora es mostrada como chamán, cuya representación positiva puede suavizar la percepción de prácticas místico-rituales y favorecer que la brujería sea vista como algo bueno y no catalogado como malo. Asimismo, la serie tiene otras narrativas que normalizan las parejas homosexuales en algunos personajes. En esta versión moderna, la magia de la amistad tiene conceptos en sus diálogos o en sus canciones, como los elementos de la armonía o el poder de la amistad, se repiten constantemente, como la fuente suprema de transformación y salvación, se presenta como una fuerza interior, que se activa, mediante la unidad, mezclado con valores y magia, pero sobre todo, con un discurso de autoconfianza en uno mismo. El poder no proviene solamente de objetos mágicos o hechiceros externos, sino que reside dentro de los propios personajes, y se manifiesta cuando descubren su potencial interno, es decir, se presenta a través de cualidades como la generosidad, la risa, la bondad o la llamada magia de la amistad. Esto se relaciona con las ideas contemporáneas, que enfatizan la divinidad interior, el yo superior, la energía universal y el poder espiritual inherente al individuo, nociones presentes como ejemplo, la teosofía y el movimiento del potencial humano, el relativismo posmoderno y tradiciones místicas orientales, donde también se promueve la activación de la energía en unidad colectiva, destacando valores afectivos. No es de sorprenderse, ya que muchas corrientes asociadas a la llamada nueva era tienden a privilegiar la experiencia emocionales, como guía espiritual, por encima de los principios objetivos. Es importante aclarar que los valores en sí mismos, aunque positivos, no son la base suprema de la vida espiritual. Desde una perspectiva bíblica, los valores no son la fuente primaria de la vida moral y espiritual. Los principios son superiores, porque establecen el fundamento sobre el cual los valores adquieren su verdadero significado. En ese contexto, las personas dejan de preguntarse qué es lo correcto y comienzan simplemente a guiarse por lo que sienten, o lo que consideran bueno según sus sentimientos, permitiendo que la emoción sustituya el principio y que la subjetividad desplace a la verdad. Los principios, especialmente los revelados por Dios en su palabra, son los que dan origen a la dirección y da límite a los valores, evitado mal su aplicación basándose únicamente en el sentimiento, ya que ello puede conducir a la relativización de lo moralmente correcto. Cuando los valores se separan de los principios absolutos, se vuelven subjetivos y moldeables según la cultura, las emociones o la percepción personal. En cambio, cuando los valores nacen de principios divinos, se ordenan correctamente y producen un carácter genuinamente transformado. Por ello, no son los valores los que producen los principios, sino los principios los que conducen a los valores. Invertir este orden, exaltando valores emocionales como fuente de poder o de transformación, puede generar una espiritualidad centrada en el ser humano. La enseñanza bíblica, en cambio, muestra que la verdadera transformación fluye de principios eternos establecidos por Dios, los cuales, al ser obedecidos, dan como fruto los valores correctos en la vida del creyente. Promueve concepto de autosuficiencia espiritual, algo que la Escritura no respalda. La Biblia no enseña que el ser humano sea fuente autónoma de poder espiritual. Por el contrario, afirma claramente nuestra dependencia de Dios. Jesús dijo, «Separados de mí nada podéis hacer», Juan 15:5, señalando que la verdadera capacidad espiritual proviene de la relación con Él. Asimismo, Proverbios 3:5 exhorta, «Confía en Jehová con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia». La transformación y la victoria sobre el mal no se logran activando un poder interior. Esa es una mentira que aparta al Evangelio. Por ejemplo, en la canción Cafetería Son de la película My Little Pony, Equestria Girls,
que dice, voy a ser yo mismo, no importa lo que haga. Y si somos diferentes, sí, quiero que seas fiel a ti mismo. Es cierto que Dios nos creó y que somos hechura suya, Efesios 2, verso 10, y que fuimos creados de manera admirable y maravillosa, Salmo 139, verso 14. Pero eso no significa que ser nosotros mismos sea siempre una buena idea. Honramos a nuestro Creador cuando crecemos para ser más como Cristo y permitimos que el Espíritu Santo nos transforme por dentro y por fuera. Pero cuando nos enfocamos solo en ser nosotros mismos, abrazando nuestro pecado como si fuera algo bueno, eso se vuelve peligroso. Cada vez que elevamos nuestros sentimientos y perspectivas por encima de la verdad de Dios, necesitamos detenernos y pedirle al Señor que renueve nuestra mente y nos ayude a reenfocarnos en Él y su verdad. La canción también dice, y si somos diferentes, sí, quiero que seas fiel a ti mismo, lo que implica que, incluso si tenemos perspectivas diferentes, debes seguir tu propia verdad personal. Solo hay una fuente de verdad, Dios, y nuestra confianza en las verdades personales a menudo nos lleva por mal camino. Jeremías 17, versículo 9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo comprenderá? Si no podemos confiar en que nuestro corazón nos diga la verdad, ¿cómo es buena idea ser fieles a lo que creemos que es verdad? No lo es. Solo Dios es la fuente de la verdad, y eso es lo que debemos seguir. Nuestra victoria es depender totalmente de la gracia de Cristo, de su sacrificio expiatorio y de la obra transformadora del Espíritu Santo, quien nos concede el triunfo sobre el mal. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Cuando las historias infantiles presentan la solución a los conflictos como el descubrimiento de una energía interna, alinearse con la energía del universo o que responde a la vibrante armonía colectiva, se introduce sutilmente una cosmovisión distinta a la enseñanza bíblica. Esto invita a una reflexión más amplia. ¿Qué tipo de narrativa espiritual están consumiendo nuestros niños como también nosotros? Cuando la magia se presenta constantemente como el camino hacia la plenitud y la realización personal, el éxito o la identidad, puede moldear la forma en que los niños entienden la espiritualidad y el poder. Este tipo de mensaje puede influir profundamente en la formación de su cosmovisión, llevándolos a concebir la solución a los problemas como el resultado de una fuerza interior o mística, en lugar de comprender la dependencia de Dios como la fuente verdadera de transformación y el único camino de salvación. De Kerbers, los ositos cariñosos. Son los animalitos de felpa más inocentes y tiernos que usted puede imaginarse. Muchas madres y abuelas han comprado a sus hijos y nietos estos irresistibles animalitos rellenos, sin siquiera sospechar la influencia perversa que pueden ejercer. Los niños los adoran tanto que a menudo rehúsan separarse de ellos hasta para ir a la cama, y duermen toda la noche abrazados a ellos. Los Kerbers, como los pitufos y los caballitos, también tienen sus libros y juguetes correspondientes. Hay 7 Kerbers, cada uno de un color diferente, y con su nombre particular escrito sobre su estómago y su pecho blanco. Estos nombres expresan cuál es su personalidad. Tenderearts, corazón tierno; Lofalot, ama mucho; Friend, amigo; Sarebear, el que comparte, etc. En sus programas, los ositos se esfuerzan por enseñarles a los niños lecciones morales como la de compartir o ser amistosos. Pero este hecho hace el peligro aún más sutil. Porque en el proceso de llegar a este trocito de bien al final del programa, el escenario frecuentemente lleva a sus niños a presenciar actos de hechicería o escenas de brujería y aventuras demoníacas, exponiéndolos vez tras vez al ocultismo, a creencias y símbolos paganos. Una de las creencias sutilmente enseñadas por los Kerbers proviene de la religión hindú. Esta creencia sostiene que si usted concentra sus energías en una parte de su cuerpo, telequinesis, como los Kerbers hacen con su mirada de Kerbear, podrá mover objetos, lo cual es considerado magia blanca. En estos populares programas infantiles, la magia negra es desempeñada comúnmente por fuerzas perversas, mientras que la magia blanca es desempeñada por fuerzas benignas. Cuando hablo sobre los peligros de los juguetes y dibujos animados de la televisión, es divertido y alarmante a la vez observar la reacción de los padres. Los niños conocen cada personaje y situación del programa de televisión que les menciono. Sus ojos se iluminan cuando utilizo algunos de los personajes de juguete como ayuda visual. Muchos padres observan incrédulos al ver cuánto saben sus hijos sobre estas cosas. Captain Planet, Capitán Planeta. Este parecería ser un programa aceptable,
puesto que el tema principal es el de combatir las fuerzas ambientales perversas que quieren contaminar y destruir nuestro planeta. Este programa de televisión se sitúa en la década de 1990, y los personajes buenos, los Planeters, planetarios, son un grupo de brillantes jóvenes universitarios de diferentes procedencias étnicas. Los enemigos de la Tierra son gamberros de aspecto áspero, como el Duque Nukem, un personaje que pareciera ser hecho de piedra, aunque ha sido hecho de desecho nuclear. Su fortaleza proviene de la radiación, la cual es usada para pelear contra el Capitán Planeta y los Planeters. Los 5 Planeters, 3 hombres y 2 mujeres, han sido elegidos desde distintas partes del mundo por Gaia, el espíritu de la Tierra. Gaia es un término de la nueva era que viene de la mitología griega y se refiere a la diosa de la Tierra. Gaia ha dado a cada joven un anillo mágico con el que pueden llamar a un poder específico para combatir a los destructores del ambiente. Wheeler, el estadounidense, es quien domina el fuego. Kwame, el africano, usa el poder de la tierra. Linka, el ruso, domina el poder del viento. Hei, el asiático, controla las fuerzas del agua. Mati, el latino, usa el poder del corazón para comunicarse telepáticamente con Gaia y los Planeters. Una vez más estamos enfrentando el ocultismo. Estos 5 Planeters, al unir las facultades de sus anillos mágicos, pueden materializar al Capitán Planeta, el superhombre que combate a aquellos que contaminan y destruyen nuestro planeta. La frase clave del Capitán Planeta es: el planeta es nuestro, el poder es tuyo. El poder es tuyo se repite varias veces durante cada programa. Esta sugerencia, implantada en las mentes de los niños, puede conducirlos a mirarse a sí mismos como fuente de poder, en vez de mirar a Jesús. DPAWPAWers. Los ositos PAWers. Si usted está en peligro, ¿a quién llama? A los POW-POWers. Así comienza el programa televisivo. Estos encantadores ositos, muy parecidos a los Kerbers, aparecen como indios nativos y están listos para ayudar a quien esté en necesidad. Pero Dark Poe y sus amigos tratan de interferir. El arma que tiene Poe es un cetro, con cabeza de águila en la punta, que usa para agredir a la gente. La princesa Poe usa el amuleto mágico sobre su gargantilla para traer a la vida al Tótem Bear, un gran tótem de madera con forma de oso. Este es otro programa de dibujos animados que introduce a los niños a las prácticas y creencias ocultistas mientras los divierte. Satanás no es tonto. Está adoctrinando a toda una nueva generación de niños mediante estos tipos de programas. Padres, ustedes tienen la gran responsabilidad de saber que les permitirán mirar a sus niños. Satanás trata de llenar esas mentes frescas e impresionables con sus mentiras. Por supuesto, no todos los episodios dentro de esta serie de dibujos animados presentan con tanto descaro los temas de la nueva era, pero, con el paso del tiempo, esta serie cubre cada una de las prácticas y creencias básicas del ocultismo. Teenage Mutant Ninja Turtles. Las Tortugas Ninja. El programa de televisión Teenage Mutant Ninja Turtles está entre los más populares. La mayoría de los niños con quienes he hablado durante mis conferencias los conocen perfectamente. Estas 4 tortugas, que viven en los alcantarillados de la ciudad de Nueva York conjuntamente con su maestro ninja Splinter, se saturaron accidentalmente con una sustancia química misteriosa, ocasionándoles el crecimiento a su tamaño humano actual. Las tortugas pelean contra el crimen y llegan a ser buenos amigos de April O'Neil, una reportera del Canal 3 de noticias. Lo nocivo de este programa es que celebra las artes marciales violentas del ninjitsu, cuyos guerreros se llaman ninja. Satanás es tan inteligente que usa personajes tales como tortugas para restarle importancia a este arte marcial pagano y ocultista. El programa también introduce el espiritismo y la meditación oriental, los cuales, hasta hace unos años atrás, eran muy poco conocidos por los niños de Occidente. Algunos no se dan cuenta de que muchas de las artes marciales, ya sean armadas o no, tales como el ninja, el karate, el taekwondo y el kung fu, tienen la influencia de religiones orientales como el taoísmo y el budismo zen y se practican como medio de desarrollo espiritual. Por ejemplo, Splinter, Astilla, la rata, puede hacer que su viejo maestro ninja japonés, Yoshi, aparezca entre las llamas de fuego simplemente con meditar. La sabiduría que Splinter recibe de este espíritu ninja la pasa a las tortugas. A su vez, las 4 tortugas,
con sus ojos cerrados y meditando juntas, pueden producir de las llamas de una hoguera la imagen de Splinter, su maestro ninja. Splinter les dice cosas como: «Yo estoy orgulloso de ustedes, mis hijos. Esta noche han aprendido la verdad principal y definitiva del ninja, que la maestría fundamental no viene del cuerpo sino de la mente». Esta es una filosofía ocultista. La influencia del budismo zen y del taoísmo sobre el ninja y otras artes marciales se explica en esta cita. Esta influencia ha resultado en un fuerte énfasis en el estado espiritual y mental de quien lo practica, un estado en el que las funciones mentales de racionalización y cálculo se suspenden para que la mente y el cuerpo puedan reaccionar inmediatamente como una unidad, reflejando la cambiante situación que circunda al combatiente. Cuando este estado se perfecciona, la experiencia diaria del dualismo entre lo subjetivo y lo objetivo se desvanece. Debido a que este estado físico y mental es también central al taoísmo y budismo zen, y debe ser experimentado para ser entendido, muchos de sus adherentes practican las artes marciales como parte de su entrenamiento espiritual y filosófico. El Almanaque de la Nueva Era declara que es difícil encontrar un arte marcial tradicional que no esté asociado de algún modo con una visión religiosa del mundo. Las artes marciales chinas, que se han importado al occidente, se vinculan frecuentemente con el taoísmo, una conexión que es especialmente perceptible en estilos más delicados, tales como el Tai Chi Chuan. Similarmente, las artes marciales japonesas se asocian frecuentemente con el Zen, un tipo de budismo que exhibe una fuerte influencia taoísta. Una expresión usada por las tortugas es: «Oiga, fulano, estas no son caricaturas». Lo que se quiere decir es: esto no es en broma, es en serio. Se trata de una manera sutil de embellecer una de las artes marciales más violentas y paganas. Cuando usted tome tiempo para mirar uno de los programas de las Tortugas Ninja o sus películas, o lea uno de sus libritos, se dará cuenta que esto es algo serio, muy serio. De hecho, tiene seriedad eterna, porque podría ser el punto decisivo en la vida de su niño, el momento en que reemplace sus creencias religiosas cristianas por las del mundo oriental pagano. La violencia en los programas de televisión para niños. Hoy en día la violencia, dentro de los programas de dibujos animados infantiles, ha llegado a ser la norma más bien que la excepción. Las caricaturas son 5 veces más violentas que los espectáculos que aparecen en las horas de más audiencia. Durante los programas de los sábados de mañana, en los Estados Unidos, se televisa un promedio de 17 actos violentos por hora. En la serie animada Teenage Mutant Ninja Turtles, el número salta a 34 actos violentos por hora. Los dibujos animados han sido tradicionalmente humorísticos, pero actualmente lo que predomina es la violencia. Dado el número de horas que un niño mira estos programas, muchos se preocupan por el efecto desensibilizante que puedan tener. ¿Llegarán a ser insensibles a la violencia en la vida real, al igual que lo son con la violencia que ven en la televisión? Un estudio científico confirmó que la exposición a la violencia en los dibujos animados puede afectar el desarrollo emocional y conductual de los niños. En la investigación publicada en la revista Infa de Psicología, analizó 12 series animadas y evaluó a escolares de 5 años, encontrando que más de la mitad de las series contenían acciones violentas, principalmente físicas. Los autores advierten que los niños pueden tomar estos contenidos como modelos de comportamiento y observaron correlaciones negativas significativas entre el nivel de violencia y la inteligencia emocional infantil. Corral Martínez. De manera similar, el estudio de Influence of Violent TV, Cartoons Watched by School Children in Turkey, realizado con 300 escolares de primaria, en Turquía concluyó que los niños no solo se ven influenciados por los dibujos violentos, sino que también tienden a imitar a sus personajes, mostrando efectos estadísticamente significativos. La exposición frecuente a contenidos violentos, en la televisión y otros medios, puede estimular conductas agresivas en la población infantil. Asimismo, en las investigaciones recopiladas en la revista Ciencia Latina Multidisciplinaria, que cito, la televisión se ha convertido, de manera gradual, en el medio de comunicación más influyente en el desarrollo de los diversos patrones de comportamiento de las personas. Los niños y adolescentes tienen su desarrollo de forma paralela con el crecimiento del mercado televisivo. Estos estudios se realizaron principalmente en los países desarrollados donde las instituciones están preocupadas
con el estudio de los efectos de la televisión en la vida de los niños y niñas. Por ejemplo, los niños que consumen, durante largos periodos, programas de acción, como Dragon Ball Z o Power Rangers, están expuestos, de manera repetida, a escenas de guerra, golpizas, asesinatos y destrucción, lo que puede llevarlos a normalizar este tipo de comportamientos. Diversos autores coinciden en que los niños imitan y se comportan más agresivos sin importar su sexo, su localización geográfica, problemas emocionales y su nivel económico. Manso y Reyes, 2009. Asimismo, se advierte que muchos niños no distinguen claramente entre lo real y lo ficticio, por lo que pueden reproducir acciones violentas, sin comprender sus consecuencias. Investigaciones adicionales señalan que aquellos menores, expuestos de forma continua a dibujos animados violentos, tienden a presentar conductas más agresivas en el entorno escolar. Arriaga, 2017. Incluso psicólogos de la Universidad de Iowa, citados en el Journal of Applied Developmental Psychology, encontraron que algunos dibujos animados contienen más actos violentos que programas con actores reales. Sendra y López. En el contexto latinoamericano, diversos estudios concluyen que la imitación se intensifica cuando existe escasa supervisión parental, lo que dificulta que el niño diferencie entre conductas apropiadas e inapropiadas. Dado que la mente infantil posee una alta capacidad de absorción, la exposición reiterada a imágenes violentas puede influir significativamente en el desarrollo del comportamiento y del lenguaje infantil. Álvarez Marinelli. La exposición constante de contenidos violentos en los medios ha contribuido a que muchos pierdan la capacidad de percibir la violencia como algo negativo y peligroso, presentándola en cambio como un elemento inherente a toda sociedad. De este modo, la violencia corre el riesgo de ser vista como algo normal e inclusive puede ser visto como divertido. Podemos llegar a ver la violencia, a consumirla, sin mayor impacto, despojándola de su real significado y consecuencias. Heridas, muerte, destrucción, dolor. Pudiéramos llegar al punto de que la violencia solo nos atemorice cuando se produzca, en la realidad, cerca de nosotros. De resto, puede ser considerada como un contenido más de los que muestran las noticias o los espectáculos. El culto a la violencia y su presencia inmanente entre nosotros, a través de los medios y redes, nos puede insensibilizar ante el dolor ajeno. Admitir la violencia como una forma natural de relacionarnos puede inmunizarnos al dolor de otros, hacernos inhumanos, perdernos como personas y como sociedad. Estos hallazgos refuerzan la preocupación de que la exposición repetida a contenidos violentos en la animación infantil puede contribuir a la imitación de conductas agresivas, insensibilizarse y a dificultades en el desarrollo socioemocional. Aparte de la violencia obvia con la que se alimenta al niño en la televisión, estos programas deliberadamente presentan numerosos mensajes aún más sutiles. Los personajes que ejecutan actos violentos rara vez son responsables, o se los castiga en la televisión. Los tipos buenos generalmente usan los mismos métodos de guerra, como venganza, así como lo hacen los tipos malos. La unidad familiar raramente se presenta como la norma. La mayoría de las veces el consejo sobre cómo solucionar las situaciones de la vida es dado por alguien que no es un miembro de la familia. La televisión pone un énfasis exagerado en la belleza, con el mensaje sutil de que si usted es hermoso o hermosa, todo está bien. La televisión también tiende a categorizar prejuiciadamente a los extranjeros, las minorías, las mujeres y ciertas ocupaciones. Pero quizás, uno de los peligros más insidiosos para su niño es el intento de educarlo e involucrarlo en el ocultismo y en filosofías y creencias orientales. La vieja serpiente tiene una estrategia comercial muy bien trazada para vender sus frutos, envueltos en un papel de oro. Primero, mediante la televisión, presenta a sus niños las prácticas y creencias del ocultismo y el espiritismo, mientras los divierte con programas llenos de acción, altamente entretenidos, llenos de suspenso y aventura que van entremezclados con la hechicería, la brujería y la magia. Cada sesión de media hora ante el televisor no solamente refuerza las lecciones que están siendo enseñadas, sino que también condiciona al niño a aceptar como normales las prácticas y terminologías del ocultismo. En estos dibujos animados se le enseña a su niño prácticas como estas, cómo protegerse usando hechizos, cómo deshacer un encantamiento,
como concentrar sus energías a fin de mover o doblar objetos, y el arte de la levitación, el levantar a una persona o cosa en forma sobrenatural. Después de plantar estas semillas de maldad en sus mentes jóvenes, Satanás busca reforzarlas mediante juguetes y libros relacionados con el tema. Ghostwriter, escritor fantasma. El programa de niños Ghostwriter trata de 4 niños, en edad escolar, que se hacen amigos de un espíritu perdido. Este fantasma les ayuda a resolver misterios al comunicarse con ellos mediante códigos y palabras escritas. Ellos le hacen preguntas escribiendo sobre un papel o en la computadora. Él les contesta haciendo que las palabras aparezcan en la computadora, en el aire o al reestructurar palabras preexistentes, parecido a la manera en que funciona la placa o Ouija. Los niños se entusiasman con esta novedosa asociación que tienen con el fantasma. Forman un club especial, de Ghostwriter Team, y solo aquellos, a quienes el Ghostwriter les haya escrito personalmente, pueden ser miembros. A los televidentes se los invita a participar, para resolver los misterios durante una sección del programa. Escriben los indicios, que se les dan y tratan de resolver el misterio, mientras el programa continúa. Al final del programa son invitados a escribir, para recibir su propio dibujo engomado del Ghostwriter. Es fácil de entender, como algunos niños pueden llegar a intrigarse con este comunicador invisible, en lugar de estar temerosos por tal contacto, lo considerarían como un privilegio especial. Los padres frecuentemente descuidan o fracasan en darse cuenta de que la mayoría de los niños pequeñitos creen todo lo que se les cuenta, especialmente si la persona que da la información posee cierta autoridad. Consecuentemente, aceptan todo lo que ven en la televisión, como real o verdadero. Hasta que un niño llega a los 7 años de edad, considera la televisión como una realidad. Su mente, aún en desarrollo cognitivo, tiende a percibir todo en un sentido literal. Por mucho que un padre trate de explicar al niño que lo que él o ella ve en la televisión no es real, el niño simplemente no tiene la capacidad de comprender esa información. Los impulsos constantes de los programas, el movimiento incesante, el cambio de escenas y los destellos resultantes de color en cada pocos segundos causan la liberación por parte del cerebro, una sustancia que en términos farmacéuticos se consideraría un depresivo. Este tipo de sustancia hace que los niños parezcan pegados al televisor, mirando los programas hasta por 3 horas seguidas, sin ninguna interrupción, ni para ir al cuarto de baño. Este es el mismo tipo de sustancia que en grandes dosis puede producir un estado narcotizante. Frecuentemente es usado para lavar el cerebro de las personas. He nombrado solo algunos, y de los muchos programas de televisión que están influyendo sutilmente sobre su niño. Mucho más podría decirse sobre los efectos de la televisión en general, la desensibilización a la violencia, la supresión de la creatividad, el uso de la televisión como un mecanismo de escape, la disminución del periodo de atención, el cambio de los principios y valores familiares, y el embotamiento de los sentidos espirituales. Sin embargo, con la influencia tan predominante de la nueva era, en los programas infantiles, el padre más complaciente debiera sentirse preocupado. En el próximo capítulo, discutiremos otra área, que es aún más peligrosa para los niños, que los juguetes y los dibujos animados de la televisión. Nota: la palabra oculto viene de la palabra latina occultus, que significa oculto o no visto. En los tiempos bíblicos, todas estas prácticas que involucraban la adivinación, la hechicería, la astrología y el contacto con los muertos, eran condenadas firmemente por Dios. Por lo tanto, quienes las practicaban debían hacerlo en secreto a fin de no ser descubiertos y castigados. La Biblia muestra claramente que Dios rechaza las prácticas ocultas porque desvían al ser humano de la confianza plena en Él. Lo que se presenta como conocimiento oculto en realidad conduce a la confusión espiritual. El llamado divino es a caminar en la luz y buscar dirección únicamente en Dios, quien guía con verdad y seguridad.